¿Qué tal? Nuevamente con Humberto Campodónico. Seguimos hablando de políticas energéticas y en particular del gas. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Contento de estar acá y conversar con todos los televidentes. Encantado de recibirte siempre. Humberto, el gas es un asunto que ha entrado en la agenda, más allá de detalles sobre algún gesto abrupto en algún momento, está puesto sobre la mesa y creo que moviliza la impresión de diversos actores económicos y sociales. ¿Dónde estamos desde tu punto de vista en la apertura o la reapertura o en el momento actual de las discusiones sobre gas? ¿Dónde nos ves? A ver, yo creo que el punto está puesto en estos momentos sobre la masificación del gas, entendida como la llegada del gas a los hogares, ¿no? La masificación domiciliaria. Bastante más creo que la llegada del gas para diferentes industrias, tanto centrales térmicas a gas natural como ladrilleras, cementeras, Bacus, Alicorp, etcétera. Yo creo que más el acento está puesto en la masificación domiciliaria. Y yo creo que esa discusión es correcta, ese es el punto que se debe abordar, porque en países vecinos como Argentina, incluso Brasil, que depende mucho de gas boliviano, pero que ahora va a tener el suyo propio, en Colombia, en Bolivia, en México, que ahora ha construido una gran red de gasoductos. El tema es que el gas es considerado un combustible puente hacia la transición energética, en el sentido de ir dejando de consumir combustibles fósiles, por todo el tema del cambio climático que se está discutiendo el día de hoy, en este momento, en Glasgow, ¿no? En la COP26, ¿no? Cómo reducir el consumo de combustibles fósiles. Y el gas es un combustible fósil, pero contamina bastante menos que el carbón, que el diésel, que el petróleo e incluso que el GLP. Entonces yo creo que la discusión esta es importante, es un combustible puente y debería llegar a casi todos los hogares que estén en ciudades. Y esto también es bien importante porque hay lugares a donde el gas natural no va a llegar. Por ejemplo, caseríos, la zona de la selva, lugares muy alejados. No se va a construir pues una tubería para llegar a un caserío de 200 casas, eso es imposible. Ahí tendrá que seguir funcionando el GLP. Pero en ciudades grandes, como por ejemplo en Lima, en Arequipa, en Ayacucho, en Huancavelica, en Trujillo, sí puede llegar el gas vía tuberías y de esa manera proveer un combustible bastante más barato, menos contaminante incluso que el GLP, cuesta menos que la electricidad, y entonces es algo que verdaderamente no solamente hace llegar el gas natural, sino que tiene un componente redistributivo, porque la gente va a pagar menos por la energía y va a tener dinero para gastar en otras cosas. Entonces pienso que la discusión desde ese punto de vista está bien puesta, y bueno, ese es el tema central al cual añadiría uno más. El gas natural que tiene Perú a partir del lote 88 es un gas que tiene precio regulado porque la empresa Shell, que en los años 80 y 90 exploró y gastó 500 millones de dólares y encontró el gas, finalmente por diversos motivos que ahora no es el momento de discutir, no pudo llegar a un acuerdo con el gobierno peruano y por lo tanto dejó esos yacimientos que revirtieron gratis al Estado. Entonces el Estado tiene toda la potestad de pedir un precio regulado, como lo hizo en la licitación del 2000. Y ese precio solamente aumenta con un índice de inflación de maquinarias de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ya no dependemos del petróleo. Si es que tú consumes GLP, si el petróleo se va a 80, 100, 150, $200, el precio del GLP también aumenta, como el de la gasolina, como el del diésel. Pero en el gas natural ya no. Aunque vaya a $1000 el precio del petróleo, el gas natural tiene precio regulado. Entonces tiene además esa ventaja de que es menos contaminante y es más barato, etc. Entonces yo creo que esa discusión sobre la masificación es una discusión clave
que es uno de los puntos que está planteado en la comisión multisectorial creada por Resolución Suprema hace poco, y bueno, me parece que es el momento de dar esa discusión. Ahora, masificación. El cambio de la matriz energética orientado hacia el gas comenzó entre nosotros a principios de este siglo, en el 2000, cuando se definieron las bases desde las que luego se otorgó la concesión de camisea y articula, claro, la concesión para el transporte, la concesión para distribución, 3 concesiones articuladas. ¿Por qué 20 años después estamos recién discutiendo masificación? ¿Qué pasó en esos 20 años, Humberto? Bueno, yo ahí sí creo que el tema principal y el tema central ha sido el concepto, primero, de que se trajo solamente a Lima. O sea, fue muy centralizado porque como acá estaba el mercado, acá tenía que venir. Ese es uno. Y el segundo concepto es el que tiene que ver con dos cosas centrales. La subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial, uno, y dos, el hecho que tiene que haber rentabilidad económica para el empresario en cada una de las actividades de masificación de gas que se hace y por lo tanto tiene que haber una APP, una asociación público-privada, que tiene que tener rentabilidad económica. Entonces, a ver, voy por partes. Primero, se trajo la concesión solamente a Lima. Lima tiene, en estos momentos, consume 560 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales, mira, 360 van a las centrales de gas natural. Y para el millón cien mil consumidores de hogares, son solamente 12 millones de pies cúbicos diarios. O sea, el 2% de los 560 millones de pies cúbicos diarios, con el 2% tienes 1.100.000 conexiones. Mientras que 20 centrales eléctricas que están todas en Chilca, que necesitan 20 concesiones y no 1.100.000, tú tienes 360 millones de pies cúbicos diarios de consumo. O sea, puedes hacer un subsidio cruzado, ¿no? El método de Colombia es ese. Dividieron a Colombia en dos grandes sectores, un poco el norte y el Caribe, y el centro y la sierra de la zona cundiboyacense, que es Bogotá. Entonces ellos lo que dijeron es, vamos a hacerlo a nivel nacional. Y tienen un subsidio cruzado. El estrato 1, 2 y 3 es el más pobre, el 4, 5, 6 es el que tiene cada vez mayores ingresos. Entonces, el 4, 5 y 6 financia a los sectores 1, 2 y 3, en gran medida. No todo. Todos pagan, ¿eh? Pero el 4, 5, 6 paga más. Y el 1, 2 y 3 menos. Igual en las dos zonas. Y en las dos zonas, además, tienes, como Colombia es muy descentralizado, tienes Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, etcétera, que le dan a cada una de esas dos zonas una posibilidad de una buena renta, de un buen ingreso, que permite luego masificar, ¿no? Y luego la tarifa ya se subsidia con el subsidio cruzado. Bueno, acá en Lima el 50% del PBI está acá, del Perú, y entonces solamente se ha subsidiado o se ha masificado en Lima. Pero cuando tú quieres ir a Ayacucho, a Huancavelica, a Abancay, en ese momento tú dices, bueno, ¿y ahora cómo hago para tener subsidio cruzado? ¿Dónde están las grandes industrias o las grandes centrales a gas natural que me van a permitir romper la mitad de Ayacucho, poner tuberías y llevarlo a los hogares? No existe. Entonces, la gente de Proinversión, a mí me gusta ser directo, ¿no? La gente de Proinversión lo que dice, ah, ya, ¿qué hago acá? No puedo poner empresa estatal porque está prohibido, porque hay subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. Entonces, tengo que buscar una APP. En segundo lugar, no puedo dar el gas barato, porque tiene que haber una rentabilidad económica que le pague la inversión al privado, ¿no? El privado tiene que recuperar su dinero. Entonces era una especie de catch-22 porque por ningún lado te cuadraba. Han estado 15 años en eso. La primera concesión para Ica, Ucayali y Ayacucho fue en el 2006. Y no ligó porque los empresarios lo que decían, ya muy bien, yo entro, yo invierto lo que tú me dices, pero ¿cómo recupero? Hay muchos usuarios chiquititos y no hay ningún grande. No voy a poder recuperar, no puedo entrar. No es que no quiera, sí quiero, pero no me da. Entonces, Proinversión viene, cambia, el menor subsidio, etcétera. Han pasado 15 años
Y ya al final el ministro Gálvez, el último ministro del presidente Sagasti, dijo, bueno, ya, hemos agotado todo, podemos ver que el privado quiere, pero ya no se interesa finalmente, entonces vamos a tener que, de acuerdo a la Constitución, subsidiariamente, el Estado, como el privado no quiere, va a tener que entrar. Y vamos a usar el concepto de rentabilidad social. Vamos a decir que el gas, así como el agua, como la electricidad y quizá ahora el Internet, es un derecho, es un bien público. Y como es un derecho, entonces el Estado no espera lucrar o no espera que haya una rentabilidad económica en ese sector para poder masificarlo. Y eso es lo que ha sucedido en otros, bueno, en agua, en electricidad, y ese es el concepto que han aplicado en Colombia, en Bolivia, en Argentina. Entonces, toda la infraestructura de tuberías a lo largo del país fue construida por Ecopetrol, por Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina, por YPFB de Bolivia, por Petrobras, con un subsidio. Poco a poco lo fueron soltando y los privados fueron tomando cada vez mayores sectores de la industria. A tal punto que hoy día los mayores concesionarios en el Perú son colombianos. Cálida es 60% Grupo de Energía de Bogotá, que es de la Municipalidad de Bogotá, no es privado. 40% de Promigas, que sí es privado, pero comenzó como una subsidiaria de Ecopetrol. Luego Coavi, más al norte, es colombiana. Gasnorp en Piura es colombiana. Contugas en Ica es colombiana. ¿No? Ellos han aprendido, ellos mismos dicen, somos hijos de Ecopetrol. ¿No? Con Ecopetrol surgimos. Entonces, y la inversión tampoco es que sea pues descabellada. En Bolivia han sido $1.000 millones a lo largo de 12, 13, 14 años para construir 1 millón de conexiones, ¿no? Igual que lo de Cálida. Pero allá tú tienes descentralizado y tienes tarifas que cobras, evidentemente, pero no puedes esperar tener una ganancia. Eso es algo que el Estado invierte. Como en los programas de electricidad o en electrificación rural. El Ministerio de Energía y Minas tiene un programa lindo, el programa de electrificación rural, que lleva la electricidad a diferentes sectores mucho más aislados, muchos con mini centrales hidroeléctricas de 10 megavatios, 5 megavatios, o también a veces con paneles solares, y no espera ganar con eso, porque lo que espera es que fundamentalmente la gente tenga acceso a la electricidad, como al agua, ¿no? Por el lado de las empresas de agua potable. Entonces yo creo que este concepto no es un concepto muy complicado de comprender y con eso podríamos masificar. Inmediatamente Petroperú podría entrar a la zona de las llamadas 7 regiones y comenzar a construir tubería. Bueno, total, ya la cuestión técnica es bastante más detallada, pero no es una cuestión difícil. Y ya hay masificación en otros lugares de la costa, pero con una metodología que no es una metodología que haya surgido de un plan, sino que ha sido construida como por retazos. Por ejemplo, las zonas de Arequipa, Moquegua y Tacna y las zonas del norte del país reciben el gas no por tuberías, sino que es un gas de Perú LNG, que es el que lo exporta. Entonces, primero tienes que liquefactarlo, que cuesta. Luego lo pones en un camión cisterna, que cuesta. Y cuando llega a Arequipa o a Chiclayo, lo tienes que regasificar. Entonces, en Arequipa el gas cuesta el doble que en Lima. No puede ser, pues, o sea, tiene que haber una tarifa estampilla, tiene que haber una tarifa que sea la misma en cada lugar del país, salvo una diferencia de peaje. Porque tú no puedes imaginarte que la gasolina en Lima en Arequipa cueste 20 soles y en Lima 10 soles. O sea, no es posible. Desde el punto de vista de un economista, las rentabilidades relativas no pueden ser tan diferentes, ¿no? Porque entonces un industrial arequipeño se viene a Lima con su industria, si es que necesita buena cantidad de gas y de calor, porque no le sale rentable en Arequipa. Entonces, eso no va. Y sin embargo, en Perú no tenemos una tarifa unificada, una tarifa estampilla, que es algo que debe haber, pero ya son, digamos, reformas más internas dentro del proceso. Eso es lo que me parece a mí que debe existir, que debe haber, no lo veo como una cosa complicada. Bolivia lo ha hecho, Colombia lo ha hecho, Argentina, Brasil, Chile, y es aquí, y vuelvo al principio brevemente, es el concepto de la subsidiariedad. O sea, los técnicos de proinversión, que son gente inteligente, lo que pasa es que no puede trabajar con el concepto de que es un estatal,
porque está prohibido. Y no puede decir de que esto va a ser un servicio público porque tiene que llamar a una asociación pública privada, a una empresa privada para que haga la obra. Y el privado va a decir, bueno, ¿cuál es mi retorno? 8%, 10%, 12% de mi inversión. Veamos, ¿no? Depende del inversionista. Y el inversionista va a decir, si no tengo un retorno de 10%, no voy a entrar. Mis accionistas me van a decir que no. ¿No? Entonces no voy a poder masificar. Y así nos hemos pasado los días Pero ahora, y entonces, los años. este paso a punto de equilibrio basado en básicamente bus estanque, que es de lo que estamos hablando, no podría, si te estoy siguiendo bien, hacer un upgrade, hacer un sistema integrado, administrable, si no se tiran tubos. Tirar tubos, Humberto, Exacto. tendría que ser una actividad subsidiada por el Estado o desarrollada por el Estado. ¿Cómo tirar tubos en un punto en el que el tubo mismo no es un factor de rentabilidad que permita desarrollar exitosamente APPs, como estos 20 años de historia han confirmado, ¿no? Claro. Mira, fundamentalmente el tema yo creo que tiene que verse con el criterio de la rentabilidad social y al mismo tiempo verlo como una palanca para industrias nacientes. Hay un viejo dicho que siempre hemos criticado a aquellos que no estamos completamente con una teoría del libre mercado, la ley de Say, que dice toda oferta genera su propia demanda. Bueno, en el caso del gas, en Lima se planeaba que íbamos a llegar a los 450 millones de pies cúbicos diarios en 12 años. Bueno, en Lima se llegó a los 4 años, apenas llegó el gas, la gente comenzó a ver la utilidad que tenía y se comenzó a cambiar a gas, a tal punto que ahora estamos ya en mucho más de 550 millones de pies cúbicos diarios muy rápidamente. Entonces, en Arequipa, por ejemplo, yo he hablado personalmente con varios empresarios que me dicen, si aquí hubiera gas, yo me convierto. En este momento nadie me dice, pero me convierto inmediatamente para diferentes tanques, por ejemplo, para textiles. Tienen ellos una especie de calderos con los cuales calientan los tejidos, etcétera. Bueno, me llamó un amigo hace un tiempo y me dice, Humberto, tengo acá 2 calderos enormes que estaban ahí bajo tierra, donde se calentaba todo, ya no lo necesito porque tengo gas. ¿Qué hago con los calderos? ¿A quién se los vendo? ¿Ves? ¿No? Entonces, o sea, van saliendo cosas donde él ni siquiera se imaginaba que podía usar gas. Entonces, por ejemplo, si tú llevas gas en camioncitos, solamente vas a poder atender gas domiciliario y quizás algunas estaciones de gas vehicular, ¿no? O sea, para los autos. Pero no vas a poder atender a una industria mediana de 10 millones, 15 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, tampoco es que puedas hacer solamente una masificación con cisternas. Y además tiene, yo creo, un contenido social muy importante, social político. El gas natural reemplaza también al diésel y a la gasolina. Entonces, imagínate tú en Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Huancavelica, todo ese transporte urbano y transporte interprovincial funcionando con un gas natural cuyo precio no sube, ¿no? Porque es del lote 88 y tiene precio regulado. A cada rato vemos ahorita los transportistas, huelga porque subió el diésel. Claro, el diésel subió porque el petróleo ha subido, pues tengo $80 ahora. Y en Arequipa, y aquí, y allá. Entonces, yo creo que tiene un contenido que va bastante más allá. Hemos dicho que es el masificación de gas domiciliario, es lo que más nos interesa, por lo menos para iniciar, pero también tiene que haber pues un consumo mayor y la masificación del gas natural vehicular es también importante considerándolo como un puente, porque algo de lo que no hablamos mucho, pero a mí me ha interesado siempre bastante, ahora más, es el tema del cambio climático y de las energías renovables, porque por ahí viene también la mano, las renovables, que están muy metidas en el sector de electricidad, aunque con poco apoyo aún, cuando entren más, que debieran entrar, le van a quitar mercado al gas, ¿no? O sea, las centrales a gas. Y si vemos hidrógeno verde y luego las baterías de litio y luego vemos transporte vehicular con eléctricas, vamos a disminuir más aún el consumo de la gasolina y del diésel, ¿no? Y eso es lo que se viene y eso es lo que se está discutiendo a nivel mundial hoy en día, ¿no? El presidente Biden dijo hace un mes que a partir del 2030 la mitad de los autos que se venden en Estados Unidos nuevos
iban a ser eléctricos. Y la Comisión Europea ha dicho que desde el 2035 toda la producción de autos en Europa tiene que ser de eléctricos. En otras palabras, lo que estamos viendo es un concepto en el cual ante el cambio climático, el Estado dice yo tengo que intervenir. Y Biden hizo el discurso con la gente de General Motors y Ford al lado, sabiendo ellos también que las señales que se vienen son esas. Y British Petroleum, Shell, Exxon, Repsol, están ya en la línea de que vamos a tener todavía un consumo de petróleo, evidentemente, no va a desaparecer, pero el negocio tiene que cambiar, tiene que ponerse al día. Y en ese sentido, entonces, yo lo que veo es que los paradigmas que teníamos a principios de la década del 90, cuando se caía la Unión Soviética, cuando el rol del Estado estaba completamente desprestigiado, cuando entra, digamos, un principio de bastante más libertad de mercado, como el de Margaret Thatcher y el de Ronald Reagan, ¿no? Y ha tenido sus años de éxito. Bueno, hoy en día como que la cosa está de regreso, ¿no? Está volviendo a un rol del Estado y del mercado, veamos cómo es. Casi toda la educación que tenemos los economistas en toda América Latina en realidad es una educación bien occidental, ¿no? Viene desde Quesnay, los fisiócratas, David Ricardo, Adam Smith, pasando luego por Keynes, por Hayek, por Friedman. Pero ahora en el mundo, si uno ve, Japón tiene un modelo, digamos, de economía mixta. Los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, también. Y ya no se hable de China, ¿no? Que va dentro de poco a sobrepasar el PBI de Estados Unidos y que tiene también un modelo de economía mixta. Entonces yo creo que ese desarrollo que existe, y lo de China no tiene que ver con el cambio climático, ¿no? O sea, tiene que ver con los modelos económicos y con la manera de enfocarlos. Entonces yo creo que debiéramos dejar de lado este concepto muy neoliberal, muy de, Stiglitz lo llama de fundamentalista de mercado, que le llaman TINA, ¿no? Por inglés, en inglés es There is no alternative, ¿no? No hay alternativa a el pensamiento neoliberal de que el mercado manda, de que ahí se forman los precios, que intervenir en el mercado es una distorsión en los precios y que inevitablemente te lleva, como decía Hayek, en camino a la servidumbre, te lleva a un modelo de planificación y finalmente al totalitarismo. Al final Hayek dijo que no era siempre necesariamente correcto eso, pero el tema es que la menor intervención estatal posible es aquello que se deriva de ese modelo. Y yo creo que estamos en un momento en América del Sur también, miremos lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, en diferentes países donde se está cuestionando el hecho de este tema que entró con el consenso de Washington en América Latina en la década de los 90, ¿no? Entonces estamos superando eso y no es fácil, hay muchos intereses ya creados, hay cosas que son buenas del consenso de Washington, el hecho de la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, pero hay también cosas que nos constriñen y que nos restringen. Y yo creo que la discusión debiera centrarse ahí, ¿no? O sea, no ideologizarla como tal, sino entrar al movimiento concreto. Termino ahí en esta parte, ¿no? El presidente Biden en su discurso ahora dijo, el crecimiento no puede ser el trickle down, el chorreo, de arriba hacia abajo. Tiene que venir de abajo hacia arriba y hacia los costados. El rol de los sindicatos, el rol de las clases medias, el rol de la infraestructura que tiene que construir el Estado, investigación y desarrollo, porque si no, en Internet, en el Huawei, en la cadena 5G, nos pasa China, y explícitamente era un discurso que se hereda en parte de Trump, que es la fortaleza América, hagamos a América grande otra vez, donde lo que dice es la globalización no me ha servido, no es verdad que la tierra sea igual, que el terreno sea igual para todos. Estados Unidos tiene que recuperar su capacidad de crecer sin depender del exterior. A Apple le dice regresa para acá y que el teléfono se construya todo acá, etcétera. Entonces yo creo que estamos en un mundo en el cual podemos de alguna manera decir que por lo menos tenemos que revisar el paradigma anterior y comenzar a ver paradigmas nuevos, ¿no? Por ahí veo yo mucho la cosa. De hecho, la historia se mueve por péndulos, ¿no? Quizás una de las formas de explicar la Constitución del 93 sea la reacción hacia los 80 y la crisis económica derivada del primer gobierno de García. Tú en varias partes has hecho este comentario, un punto que el consenso de Washington ha caído, ¿no? Mauricio Zavaleta, de alguna manera, en el comercio, no sé si parafraseándote directamente, pero te parafraseó.
Ujú. diciendo que el consenso del 2000 a nosotros se nos había caído, ¿no? El consenso del 2000 Ya. dice ya no nos alumbra. Entonces, claro, revisar conceptos. Ahora, revisar conceptos supone entonces, Humberto, eso es una pregunta, discutir cómo equilibrar esta especie de dogmatización de la subsidiariedad convertida en prohibido entrar si primero no miras la posibilidad de un desarrollo de economías privadas, asociaciones público-privadas, respecto a la posibilidad de repensar la economía mixta. ¿Estamos hablando de eso? Yo creo que en parte sí, ese es un tema. Y el otro tema que está también planteado es el tema de los contratos ley, que tú conoces bastante. Pero en el tema de la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial, primero lo que hay que decir es que, bueno, proviene de un concepto típicamente neoliberal, pero mira, solo está en la Constitución del Perú. No está en ninguna otra constitución de América Latina y creo que del mundo. He googleado bastante, ¿no? Pero en ninguna constitución de América Latina está el hecho que por constitución estás prohibido de tener actividad empresarial. Siempre necesita ley, evidentemente. Siempre necesita ley cualquier actividad empresarial. Y a mí me parece que, solamente lo dejo como una nota, el gobierno de Velasco, el gobierno de Alan García, la aparición de Sendero Luminoso, toda la hiperinflación con el gobierno de Alan, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y el hecho que nos encontrábamos en un momento de hiperinflación, yo creo que tiene mucho que ver, como todos los factores que condujeron a que la Constitución del 93 se aprobara de una manera bastante ortodoxa, ¿no? Cuando uno revisa incluso los debates que hubo en el Congreso y que están colgados en la página web del Congreso, la Constitución del 93, uno ve que existe claramente la orientación, sobre todo por Torres y Torres Lara, por Joy Guay y por Rafael Rey, ¿no? Que creo que fueron los que encaminaron la discusión más por esa línea, sobre el tema de la subsidiariedad, sobre el tema de que necesitamos un nuevo paradigma, que miren cómo todo el mundo está cambiando, miren lo que nos ha sucedido, tenemos casi que ir por esta vía sí o sí, y además poniendo candados, ¿no? Para que de alguna manera no se vuelva al pasado nefasto, que calificado así. Entonces, yo creo que eso ha pesado muy fuerte en la clase política y en la clase económica peruana, ¿no? Mucho más fuerte que en otros países donde nosotros hemos sido el último país que de alguna manera sale del consenso de Washington con este gobierno. Esperemos que siga por un camino adecuado, pero digamos, es otra discusión. Pero en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, no solamente es de ahorita, es de hace mucho tiempo que ya ha habido la búsqueda de salidas y enfoques distintos. Entonces, yo creo que ese tema de la Constitución del 93 es un tema que tiene muy específicamente peruano, que tiene que ver mucho con nuestra historia y que, bueno, pues, ojo, solamente ganó con el 52% y en 14 de las 26 regiones del Perú la gente votó en contra, ¿no? O sea, que tampoco es que, o sea, sí, ganó. Además hay el Huanucazo, hay no quiero entrar a una discusión de ese tipo porque ganó. 52 contra 47 algo. Pero tampoco es que fue algo grande. Y de todas maneras, a mí lo que me parece es que pasado todo este tiempo, viendo cómo se desarrolla el mundo, las economías, por dónde van, es completamente legítimo querer volverlo a discutir. Si no, miremos a Chile, donde la constitución es del 80, o sea, 10 años antes que la nuestra, pero el modelo comienza en el 73, ¿no? Y en Chile también se está revisando. No quiero ver para dónde va o para dónde no va, pero tienen una constituyente, ¿no? Entonces la discusión no es una discusión nuestra, nada más, No, de ¿no? hecho, ahí querría agregar una frase, ¿no? Porque de varias maneras tengo la impresión que la Constitución del 93 dejó de ser del 93 en el 2000, ¿no? Cuando el gobierno de transición decidió, por omisión, pero decidió no hacer más cambios de fondo que retirar la firma de Fujimori. Ahí recordar que hubo un consejo para la reforma constitucional que Uh desembocó -huh. en una iniciativa que dirigió en su día Henry Pease, que desembocó en Sí. un texto que se quedó en los archivos. O sea, de varias maneras, la Constitución del 93 ya no es la Constitución del 93, es la Constitución de la transición, ¿no? Y tal vez Ya. por lo mismo, por regreso a Zabaleta,
la caducidad de los acuerdos políticos de la transición, acuerdos nacionales y compañía, tal vez son parte del proceso que lleva a una revisión en el formato que sea, pero de los contenidos de una constitución de una manera jornada. Pero ahora, en toda esta historia política, Humberto, los símbolos pesan, ¿no? Sí, Y parte de los símbolos en materia de energía son los tubos de Odebrecht, el gasoducto del sí. sur. ¿Cómo empata este proceso de retoma de la discusión sobre masificación, de revisión de las condiciones institucionales en las que se puede lograr la masificación, de revisión de la matriz energética, con este problema que estamos arrastrando desde la crisis de diciembre del 16, que fue la caída del proyecto del gasoducto del sur, y lo que estamos pagando, lo hemos comentado ya alguna vez en otro encuentro en este espacio, por la conservación de esos tubos, ahora que seguimos hablando de tubos, ¿no? Sí. A ver, has tocado un tema que es crucial y que es paralelo al de la masificación y que ha vuelto a salir últimamente, tanto en uno de los discursos recientes del presidente Castillo, como en el mensaje que dio la, la primera ministra en el Congreso hace 8 o 9 días, el gasoducto del sur. Ya sabemos que no pudo tener el cierre financiero por los problemas de corrupción de Odebrecht. Y lo que tenemos es que está todo parado, estamos pagando 40 millones de dólares anuales a una empresa que se llama Estudios Técnicos SAS para que cuide los tubos, cuide las carreteras que se han hecho por los cerros, no carreteras, las trochas. Bueno, el tema aquí ha tenido primero por parte del gobierno encomendar a una prestigiosa consultora inglesa llamada Mott MacDonald y encargarle que revise el proyecto en su conjunto para ver si este proyecto es viable, que se vuelva a licitar de la misma manera como estaba licitado originalmente. Y es bien interesante que Mott MacDonald haya dicho que sí, que ha estudiado la alternativa de llegar el gas al sur por mar y es más cara, de hacer un gasoducto por tierra y que también es más caro, ha ratificado el diseño anterior, ha dicho que tiene que asegurarse bien la oferta y que la demanda calza, y ha dicho que hay la demanda de las centrales eléctricas, total, ya, eso es lo que ha dicho el consorcio. Y yo al inicio decía, pero ¿para qué, ¿para qué una consultora si ya se sabe? Bueno, yo creo que ha sido importante porque el proyecto mismo estaba muy desprestigiado. ¿No? Es el gasoducto de Odebrecht, los tubos están sobredimensionados, la tarifa que se va a pagar es muy cara, cuesta 7.000 millones de dólares, en la tarifa eléctrica vamos a estar pagando Odebrecht. O sea, una indignación nacional, en verdad, que fue canalizada en el Congreso cuando la ley se eliminó el cobro de las tarifas eléctricas, ya no se puede volver a cobrar, etc. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Se puede volver a licitar? Sí. Ahora, hay 1.200, 1.300, 1.400 millones de dólares invertidos ahí, total, que se haga una tasación que se determine verdaderamente. Y entonces el nuevo postor, si se llama una licitación, tendría que venir a pagar lo que vale, o sea, es decir, invertir lo que vale para terminar el gasoducto y evidentemente comprar los tubos. Y esa compra de los tubos tendría que ser administrada por el gobierno peruano de alguna manera que yo no conozco tan bien porque no es mi terreno, para negociar o para ver el tema con Odebrecht, que tiene un tema con el Perú en el CIADI, o sea, ya está el arbitraje marchando, con Enagas, que es la sociedad española, que tiene una cantidad menor de acciones, pero que también está en el CIADI, y con Graña y Montero, que tiene una cantidad aún menor, que no tiene nada en el CIADI, pero que acá tiene un acuerdo de colaboración eficaz, etc. Entonces habría que ver cómo se va a encarar ese tema, que es un tema delicado por el hecho que concierne a empresas que han estado involucradas o que por lo menos están procesadas o en investigación por actos de corrupción. Yo tampoco me quiero adelantar al resultado final. Y eso tiene que ser tratado políticamente y creo que el gobierno, si ya ha anunciado el tema de que quiere relanzar el gasoducto, el gobierno debiera ver cuál es el esquema que va a proponer, ¿no? Frente a este tema. Ok, lo relanzo. Porque hay trascendidos acerca del hecho que la defensa del Estado
en el CIADI es una defensa que no reconoce que el contrato jamás tuvo un cierre financiero y por lo tanto que el contrato mismo no fue efectivo, ya no sé los términos legales, pero que no se plasmó y que por lo tanto incluso los tubos que están ahí, si bien el Estado los está cuidando bajo protesta, no son de alguna manera vinculantes con respecto a lo que ha sucedido porque no hubo cierre financiero. Ahora, tengo entendido que, por ejemplo, Enagás sacó una comunicación hace 2 o 3 días diciendo que ellos preferirían negociar con el Estado que seguir litigando en el CIADI, ¿no? Y lo mismo dice Odebrecht. Y me imagino que Queraña y Montero más o menos dirá lo mismo, porque todas estas empresas, su negocio no es litigar, pues, o sea, su negocio es poder hacer negocios y construir, etcétera, y tienen acá un tema pendiente. Entonces, bueno, a mí sí ya, digamos, me supera el análisis que tiene que ser legal, técnico, político, de cómo retomar el gasoducto del sur. Yo sí diría que estoy a favor de que se haga. Es un clamor de los pueblos del sur, es importante para el desarrollo económico y social, para la diversificación productiva, puede haber petroquímica, no hemos hablado de eso ahora, pero también eso es importantísimo, podría haber más exportación de gas en mejores condiciones contractuales, todo eso sí, pero el tema de la resolución de cómo el gobierno lo va a tratar políticamente es algo que debiera impulsarse incluso como debate, ¿no? Tratar de ver alternativas, qué cosa propone el gobierno. Si ya dice que lo va a lanzar, ya lo dijeron, entonces es evidente que tienen que ver la forma concreta de cuál es ese lanzamiento y ese gasoducto al sur. Lo último que es oficial por parte del gobierno del Estado peruano es el contrato que le hizo a Mock McDonald, a la consultora, que ya tiene, digamos, todo lo ha vuelto a decir que sí se puede hacer, eso lo tiene el Estado, e incluso el último Ministerio de Energía y Minas, el viceministro de Hidrocarburos, el señor Félix Murillo, dijo, no sé si es Félix, Murillo sí, que se licitaría en septiembre del 2022, ¿no? A mí me pareció muy larga la fecha, pero tiene hasta fecha, ¿no? Desde el punto de vista técnico de energía y minas, ¿no? Pero no aborda todavía este tema más político-social y que tiene que ver pues con empresas que están en este momento en procesos, ¿no? Ahí veo que la última la investigación preparatoria sobre el caso Gasoducto Sur Peruano está ya, creo, cercana de llegar a la vía del juicio oral. No lo sé todavía. Hay una que sí ha llegado, que es la de un juez que tiene 2 acusaciones, es bastante más pequeño, pero la más grande está por decidirse, ¿no? Y evidentemente que si entramos a una época, a un momento de juicio oral, ¿no? Se va a revivir todo el debate sobre el gasoducto, ¿no? Que en este momento casi no existe. Entonces son consideraciones que pongo acá sobre la mesa, César. Yo no soy quien pueda, digamos, dilucidarlo, aunque sí estoy a favor que se aborde este tema y se saque adelante el gasoducto surperuano, ¿no? Me parece interesantísimo porque nos ha costado $40 millones al año hacernos cargo de la Anuales. sensibilidad que el caso del gasoducto produjo sobre el proceso que comenzó en diciembre del 16 con las revelaciones de Odebrecht, ¿no? Pero te digo, a punto de cumplir 5 años de las revelaciones de Washington de Odebrecht, yo creo que esa sensibilidad ha desaparecido. Tienes de un lado los tubos, los reclamos y los cronogramas a los que por lo pronto Odebrecht puede renunciar, Graña incluso también, a cambio de una solución integral que podría desenganchar un tema que, tengo la impresión, Humberto, tiene un enorme valor simbólico sobre la discusión del gas en el Perú en general. Y no hemos hablado, en efecto, del proyecto de petroquímicas en el sur, que creo que podría ser además un motor fuerte en esa dirección. Humberto, me es imposible no preguntar tu opinión sobre las confusiones conceptuales que han enturbiado de una u otra manera el inicio de este ciclo de discusiones, nacionalización y estatización, porque estamos hablando de algo distinto, que es masificar.
Ujú. ¿Cómo entender en clave política el sentido de estas confusiones? Que creo se pueden desmontar, pero ¿quién representado? En tu evaluación, ¿qué nos dicen sobre la comprensión o falta de comprensión del proceso que se está iniciando? Ya. Mira, yo creo que, a ver, si lo decimos de una manera más directa, lo que inicialmente se ha pensado por parte en el ideario de Perú Libre, acerca de muchas veces el planteamiento de la nacionalización de los recursos naturales, y sobre todo de un concepto de conseguir mayor renta, en el sentido que buena parte de la renta de los recursos naturales se va para afuera y no beneficia al pueblo peruano. Y de ahí se desprende un concepto de nacionalización. Yo creo que eso no se ha discutido a fondo. Yo creo que el plan Bicentenario sin Corrupción que se negoció no se negoció, se acordó, digamos, después de discusión política entre Perú Libre y Juntos por el Perú, deja de lado muchos de estos conceptos que estaban en el ideario de Perú Libre y luego los diferentes mensajes que ha dado el presidente de la República, tanto el del 28 de julio y otros, han dejado de lado este concepto de la nacionalización o de la expropiación, e incluso en parte de la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, es parte de la negociación. Pero no hay algo que se haya zanjado completamente alrededor de este tema, y yo creo que mientras esto no se discuta, la confusión o la discusión va a persistir. Eh, lo que se ha dicho cuando se aprueba la resolución suprema 108 es que va a haber una negociación para aumentar la inversión, eh, para tener mayores reservas de gas y al mismo tiempo para poder masificar. Entonces, esa debiera ser la discusión, porque lo que tenemos que entrar es a una discusión de buena fe con con los empresarios, con quienes se han firmado contratos. Y esa discusión no, algunos dicen que como hay la santidad de los contratos, como el artículo 62 de la Constitución dice que solamente pueden ser modificados por acuerdo entre las partes y no por el Congreso, a veces se entiende como que no pueden ser renegociados. Y esta es una interpretación muy política, porque no es cierta, porque en el Perú ha habido 500 renegociaciones, 500. Y el 97% de esas renegociaciones han sido a pedido de las empresas. Algunas muy justas, como a veces, por ejemplo, no me dan los terrenos, no puedo construir mi carretera. Igual ha sido en el Jorge Chávez. Hay temas técnicos que no se previeron inicialmente, pero hay también cualquier cantidad de adendas en IRSA Norte, IRSA Sur, en el contrato del aeropuerto tal. O sea, hay muchísimas adendas también que son las renegociaciones. Pero de que se puede renegociar, se puede renegociar, y el contrato fue renegociado en el 2006 por primera vez por pedido del Estado y de manera satisfactoria. Se arregló ahí un precio importante. Entonces yo creo que tenemos que tener claro, y yo siempre hago la metáfora siguiente, ¿no? Estamos en Lima y vamos a ir hasta Arequipa, y Arequipa es el punto final donde si no hay acuerdo, ya, póngase usted que yo me propongo nacionalizar. Pero para ir a Arequipa tienes que pasar por Pisco, por Ica, por Nazca, por Chala y por Camaná. Y si en todos esos momentos o hitos de la renegociación no llegas a culminarla, tú puedes decir al final, ah, bueno, si es que no hay un acuerdo con ellos, entonces veré ya el tema final. Y ese me parece a mí que es el debido proceso, y eso es lo que se debe respetar. Eso es lo que incluso está planteado en la resolución suprema impulsada por Guido Bellido y que se ha heredado ahora. Entonces, ese me parece que es el tema. Ahora, cuando ya uno llega a la nacionalización, yo creo que hay diferentes conceptos donde no hay unanimidad, porque la nacionalización querría decir, por ejemplo, que si la empresa es extranjera, la nacionalizo es para que sea peruana. Pero entonces hay un cambio de propiedad. Hay un cambio de propiedad cuando das esa definición de nacionalización. Pero luego, a la definición de nacionalización que le dio
y lo que dijo inicialmente el presidente, el ministro de Economía, Pedro Franque, lo que dijo, nacionalizar el gas es masificarlo, que sea de uso de todos los peruanos, ¿no? Y entonces, en ese marco, con esa definición de nacionalización, no entra el concepto de propiedad, no está, ¿no? Lo que está es el concepto del uso del recurso, masificado, pero no el concepto de quién es o no es el propietario. Yo creo que finalmente hemos llegado a un momento en el cual ya la nacionalización significa masificación, pero no ha solucionado directamente el problema, pero habría que ver también y decir qué cosa es lo que sucedería si se quiere nacionalizar de verdad, o sea, si se quiere cambiar la propiedad y el nombre ahí es expropiación, ¿no? Porque si se quiere cambiar la propiedad, se lo tienes que quitar a alguien. Y la expropiación, bueno, yo no soy abogado, pero he leído bien y me intereso, pero en ese sentido quisiera mucho tu opinión y la corrección del caso si fuera así. El artículo 70 de la Constitución dice que la expropiación solo procede por necesidad nacional, de interés público, emergencia, no sé qué. Uno. Dos, que tiene que tener ley del Congreso. Tres, que tiene que tener justiprecio y tiene que ser compensatoria. Y número cuatro, que tiene que ser con pago al contado, Mm. ¿no? Oye, ahora, te digo solamente, en Bolivia, Evo Morales renegoció los contratos y había algunas cosas que no estaban en los contratos. Por ejemplo, las refinerías se habían privatizado, las recompró, pagó al contado 150 millones de dólares a Petrobras, que era quien las había comprado. Las redes de gasoductos que ya habían sido construidas en Bolivia antes, las tenía Shell, fueron privatizadas. Se las recompró en 300 millones de dólares en pago al contado. Y los contratos los renegoció exitosamente. Si no los hubiera renegociado exitosamente, se hubiera visto en la disyuntiva de tener que expropiar a Repsol, expropiar a Pluspetrol, expropiar a British Petroleum y alguna grande más que hay ahí, ¿no? Pero en Bolivia no se llegó a eso, en los campos, te digo, ¿eh? En los campos. Y entonces se renegoció y hubo un cambio en las reglas, sobre todo en lo que concierne a los impuestos, ¿no? Los impuestos aumentaron un poco. La mayoría de los impuestos aumentaron en Bolivia antes que entre Evo, pero bueno, total, hubo una renegociación que hizo que los contratos de licencia que eran allá o contratos de operación de ganancias compartidas pasen a ser contratos de servicios. Entonces, las empresas están ahí, hacen la explotación, etcétera, y todo el gas se lo venden a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que es quien lo acopia de las diferentes empresas y ve cómo lo exporta, ve para el mercado interno, etcétera. Entonces, las condiciones contractuales en Bolivia cambiaron. Se pasó de un contrato de licencia, como lo conocemos acá, donde la empresa no solamente opera, sino que vende el recurso, tiene todo el derecho de venderlo, es suyo, en realidad la propiedad es suya previo pago de una regalía, ¿no? Ya el concesionario es el dueño del hidrocarburo. En Bolivia era parecido y cambiaron a contrato de servicios. No hubo ninguna expropiación en el campo mismo. Habría que ver acá qué cosa es lo que el gobierno quiere proponer, la comisión quiere proponer, pero a mí me parece que no estamos en una situación como esa, aunque hay algunos términos que se pueden revisar, pero sí me preocupa, te digo, que habiendo pasado ya, vamos a estar cerca de un mes de que se instaló la comisión, ¿no? De que se aprobó la resolución suprema 108, que da 60 días de plazo, que las actividades todavía, o sea, esta comisión multisectorial tiene que desarrollar un proyecto que renegociar con las empresas. O sea, por el momento estamos en la etapa interna. Entre los peruanos nos tenemos que poner de acuerdo para decir qué cosa es lo que queremos cambiar de la relación con las empresas y cómo vamos a llevar a cabo la masificación. Y entonces ahí está Energía y Minas, está Economía y Finanzas, está el MINCETUR, está Relaciones Exteriores, creo que me olvido de algún ministerio, y PCM, que preside la comisión. Y Perupetro, que es el ente que conoce el tema, y ya. Y entonces, en los 2 meses nos ponemos de acuerdo, tenemos que contratar abogados, que vean cómo es que vas a negociar, tenemos que contratar ingenieros, economistas, qué plan tienes. O sea, es un tema de polendas, o sea, y es un tema que no es fácil. O
sea, yo sé que las empresas tienen muy buenos abogados, conocen bien todos los contratos, saben sus derechos, y evidentemente el gobierno, cuando arme su plan, tiene que tener muy claro qué cosa es lo que quiere, cómo lo puede negociar, qué cosa es lo que habría que cambiar, y tiene que negociar con las empresas. Y eso me parece que el tiempo está pasando, quizá yo no estoy completamente enterado de todo lo que está pasando, pero creo que habría que poner el trabajo en marchas forzadas para tener en 30 días más un proyecto que se apruebe dentro de la Comisión Multisectorial y que se lo demos a Perú Petro, que es quien lo va a negociar con las empresas, ¿no? Entonces, ese tema no es menor, No, no es menor, porque ponte que yo diga, por ejemplo, ¿no? Quiero que ya no en un tema ni de precios ni de regalías, sino en un tema de soberanía, ¿no? Que también habría que discutir si se quiere, si se quiere poner un tema de soberanía ahí, ¿no? Tuvimos un gran problema en el 2011-2012 cuando Repsol, que era quien tenía que vender el gas en el extranjero, declaró un destino que no era el destino final. Y entonces el Perú se enteró y fuimos al CIADI y se vio que el destino final había sido reexportado, te decían X y en realidad se lo llevaban Y, y esa reexportación era a un precio más importante y no se había pagado regalías por ese precio. Después de 2 años y medio ganamos el fallo en el CIADI y se nos devolvieron 62 millones de dólares. Pero el tema fundamental acá es que el contrato de exportación es un contrato entre Perú LNG, que produce el gas licuefactado, y lo que se llama el off-taker, el comercializador, que es Repsol, ahora Shell. Y en ese contrato es un contrato entre privados. No interviene el Estado. No está, no existe. Hay una serie de problemas largo en el contrato que hizo Repsol con México por 15 años, no intervino el Estado, ¿no? Y tampoco interviene en ninguno de los contratos donde Shell hoy día vende el gas, que está en unos precios extraordinarios ahora, 20, 25, 30 dólares el millón de BTU, cuando ha estado siempre a 10, a 8, y el Henry Hub de Estados Unidos ha sido el más malo, en el sentido de precio malo, en 3 dólares, 2 dólares, ahora estamos en 20, en Europa y en Japón, no en Estados Unidos. Entonces, en esos contratos, desde mi punto de vista, tendría que haber una modificación para que se incluya la participación del Estado. Porque si hubiera estado el Estado en estos contratos, hubiera seguramente los técnicos del Estado negociado la cláusula de un combustible sustituto. Si es que el precio baja mucho o aumenta mucho, para que no se perjudique ninguno de los dos, tenemos que tener un equilibrio contractual. Y ese equilibrio contractual no lo negoció Repsol en el 2007 con la Comisión Federal de Electricidad de México, donde se necesitaba un contrato de largo plazo para poder bancar la obra que se hizo en Cañete, una obra enorme, ¿no? Hoy día ya el mercado spot está más desarrollado, por lo tanto no necesitarías un contrato de largo plazo, ya vas vendiendo spot, ¿no? O sea, al día, lo que vas vendiendo, lo produces, lo tienes al día. Bueno, pero entonces, desde ese punto de vista, habría que ver la manera bajo la cual el Estado interviene en esos contratos de exportación. Y eso, como nosotros consideramos desde el punto de vista de nuestra Constitución, que los minerales y los hidrocarburos son un commodity más, ¿no? Entonces, si son un commodity, son un commodity. O sea, es un tema entre privados, no es un tema ya con el Estado. Ahora, ¿cómo se negocia eso desde el punto de vista legal, contractual, desde el punto de vista de lo que dice la Constitución peruana, la ley de hidrocarburos, o un contrato entre privados, entre Perú LNG y la Shell? Yo no sé, pues, o sea, yo no tengo la menor idea. Yo lo que sí digo es que debe haber una presencia del Estado para salvaguardar sus intereses. ¿Por qué? También porque el precio que recibe Perú LNG es el precio que se pacta finalmente fuera y que de ahí nos paga impuesto a la renta. Y el precio para la regalía, que la paga el lote 56, que es el consorcio Camisea donde está Plus Petrol, también depende del precio final al cual se venda. No es un precio FOB, no es un precio que se determina en el Callao y donde la SUNAT lo puede ver, sino es entonces debiera. Ahora, ¿cómo negociamos eso? Tienen que ser abogados que conozcan de contratos, pues, ¿no? No puede ser de otra manera, me parece a mí, no sé qué dirás tú no, con respecto a ese punto, ¿no? y no parece, de hecho, no parece imposible, ¿no? Ahora, No lo que creo. parece hiper atractivo, Humberto, te lo confieso, es que estás en el primer punto de la agenda, primero casi por orden de llegada,
en el que el Estado está en camino a definir una política pública desde dentro del Ejecutivo, que tiene que salir hacia la comunidad y hacia el sector privado para validarse, pero que no puede quedar en generalidades, ¿no? Creo que es una llave importante que mirar, y es que ahora, a diferencia de lo que ocurrió en el 69, estamos hablando de concesiones, ¿no? Las concesiones Sí. son reversibles y los activos de las concesiones son contablemente del Estado, no del Al concesionario. terminar el contrato. Correcto. No, no, pero de hecho están registradas como propiedad contable del Estado. Entonces, en Ujú. realidad el abordaje, que voy contigo, en que el Estado en cualquier parte del mundo define sus posiciones de negociación sobre el hecho de ser Estado, ¿no? No es un privado que genera Ujú. un bien y lo pone en el mercado. Es Estado y se le dan autoritas. Y la autoridad se plasma en el hecho de que es una concesión y las concesiones son reversibles por definición. De modo que una plataforma para negociar si viene o si tiene sentido. Creo que el área que tú citas como uno de los núcleos fuertes de la negociación, que es la del impacto del precio final por la comercialización, tiene que entrar en la agenda por una regla básica, es que tampoco puede ser uno tan naif en, en una negociación internacional como para no notar que las comercializaciones esconden valor de retorno sobre conceptos básicos de la producción de la materia prima, ¿no? Perdóname la broma, pero hasta en el derecho de deportes está claro que las transferencias de un jugador no dejan de tener impacto sobre los derechos de formación original. O sea, para ponerlo como un ejemplo Exactamente. hiper Me parece, ridículo, ¿no? me parece, no había pensado eso, mira, pero es el tema, pues, ¿no? Es el ¿De tema, dónde sale el el gas? abundamiento y lo que te crea la conversación con eso. Pero Humberto, están por definir una política pública en una lista en la que detrás viene agricultura, al costado viene impuestos, habrá que entrar ahí también a discutir condiciones de producción y de enfrentamiento de lo que significa la hoja de coca, que es un problema que creo que ya está puesto sobre la mesa. Además, viene el Consejo Nacional del Trabajo. Están discutiendo entonces no solo un área que tiene un retraso simbólico enorme sobre las condiciones de consumo, sino además una metodología de lo que puede ser la superación de la cancelación de la legitimidad de los acuerdos del 2000. Y eso creo que Mira, es le añado dos cosas. La masificación de Internet, Internet en los hogares, conectividad. eso merece un tratamiento largo, porque hay contratos que ha firmado el Estado no solamente para la red nacional dorsal de fibra óptica, sino para la capilarización, o sea, la inversión región por región, que por una serie de motivos también es con APP y no fue hecha de la misma manera que la otra, que en algunos casos ha encontrado rentabilidad, en otros no, que se ha demorado muchísimo y que en estos momentos tiene el tema central de la educación por Internet, donde yo soy profesor universitario, los jóvenes que están en Lima evidentemente tienen Internet, pero vamos a fuera de Lima, las provincias, puedes tener un celular, pero con un celular no puedes recibir clases, ¿no? Y entonces eso nos está afectando más aún en el tema de la pandemia. Entonces el Internet es considerado ahora en muchos lados, Naciones Unidas plantea que sea un derecho humano, o en todo caso que, al igual que el agua y el desagüe, la electricidad, las telecomunicaciones, en parte, y ahora también lo digo, el gas, también pueda entrar, ¿no? Porque también es una industria de redes, total, etcétera, entre ahí. Y el otro tema que también habría que ver es el del litio, ¿no? Todavía está en la fase de exploración y el litio es parte de la cadena de valor global del futuro, porque los automóviles eléctricos todos van a necesitar litio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bolivia, Chile, Argentina son el triángulo de litio, tienen las mayores reservas del mundo. Chile tiene un plan para que el Estado tenga son privados los que lo explotan en Chile, pero el Estado tiene una política rectora para entrar en la cadena de valor global. Bolivia recién va a comenzar, tiene grandes salares, y Argentina ya entró, con mucho menos que Chile. Y aquí todavía estamos en la época en la cual todavía estamos en la fase de exploración. Además que aquí en Perú el litio es de roca, no de salar, como los salares de Uyuni y los de Atacama. Okay. Entonces, yo no, no se está planteando que el Estado explote el litio, pero que sí veamos cuáles son las políticas globales de litio y de qué manera el país entra a la cadena de valor global del litio y cumple algún rol en esa función. Se planteó un proyecto de ley en el Congreso hace poco que decía lo que te estoy diciendo, el gobierno lo observó
el gobierno de Sagasti lo observó en mayo y el gobierno lo tuvo que aprobar por insistencia. Perdón, el Congreso. Y ahí está, todavía no se hace nada, pero el chip de que tiene que haber, o sea, tenemos que tener una política sobre eso, nada más. El tema era, no, ya está todo constituido, ya están todas las leyes dadas, etcétera, ya hay una normatividad y una legalidad para el sector minero, no nos metamos más en eso. Ese es el chip que todavía está. No puede ser, pues, o sea, eso tiene que entrar y ya en algún momento la empresa ha dicho que se lo va a llevar a Nevada, porque en Nevada está Tesla, los autos eléctricos, y tienen ahí, bueno, yo comprendo perfectamente un interés empresarial que actúa cuando no hay un Estado que con una normatividad le diga, a ver, un ratito, vamos a ver, o sea, a ver, ¿qué cosa es lo que más conviene? ¿Por qué tendría que ser que lo que más conviene es que tú te lo lleves como roca a Nevada? ¿No? Veamos, o sea, ¿cómo es la política del Estado con respecto a un insumo clave para el siglo XXI? Tendría que haber una política. Ese creo que es el cierre clave, Humberto. ¿Cuáles son las políticas en un momento en el que aproximarnos unos a los otros en clave binaria, reconociéndonos como aliados o enemigos y punto, deja de ser suficiente y en el que tenemos que empezar a discutir sobre cosas concretas? Ha estado Así con es. nosotros Humberto Campodónico, repasando los lineamientos y el estado de la cuestión en materia de gas, pero bastante más que hablando solo de gas. Gracias, Humberto. Muchas gracias también. Hasta la próxima entonces.